de defectos del tubo neural, que es una patología que es frecuente en la edad pediátrica y trae otras patologías asociadas. Estos defectos son un grupo de malformaciones causadas por falla del cierre del tubo neural. Son defectos que afectan las estructuras del sistema musculoesquelético que protegen al sistema nervioso, las meninges, las vértebras, el cráneo, los músculos y la piel. Estos defectos incluyen una amplia gama de manifestaciones clínicas de distinta gravedad, que van desde las cosas más sencillas, como es una espina bífida oculta, a una anencefalia, ¿no? En la cual no tenemos ningún tratamiento. Esto va a depender de la etapa del desarrollo, del momento del desarrollo embrionario que haya sido alterado, ¿no? Y suele estar asociado a otros síndromes malformativos. Esto va a ocurrir, como hemos estudiado en la primera parte de la embriología del sistema nervioso, en la etapa más temprana, ¿no? De la formación del sistema nervioso. Y esto va en la neurulación. Va a ser entre la tercera y cuarta semana de desarrollo. Su origen es multifactorial y poligenético. Su diagnóstico debe hacerse en etapa intrauterina y la prevalencia varía entre diferentes regiones. O sea, es diferente entre Iquitos y Lima, por ejemplo, o Estados Unidos y América del Sur, etc. Entonces, esto para recordarles en qué momento se produce, ¿no? Esta es la neurulación, en la cual el ectodermo invagina, se forma el tubo neural y hay un neuroporo anterior, ¿no? Un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, ¿no? Cuando no se cierra el neuroporo rostral, entonces tenemos todos los defectos de la cabeza, ¿no? El encéfalo. Y cuando no se cierra el neuroporo caudal, tenemos todos los defectos de la médula y de las vértebras. Y acá para acordarnos, ¿no? Miren, después de los 9 meses de gestación, ¿no? Tenemos los 9 meses de gestación y se produce, nace el sistema nervioso en la gastrulación y ahí nomás viene la neurulación, ¿no? Y es en el momento de la neurulación en la que se produce estas anomalías, estos defectos, y que van a permanecer durante todo el tiempo, ¿no? ¿Qué sucede? Que lo que hay que hacer es encontrar el diagnóstico lo más precoz posible, porque si se lesiona el sistema nervioso, va a traer secuelas, ¿no? Va a traer secuelas que algunas son irreversibles. Entonces, la clasificación de los defectos de tubo neural van a ser de acuerdo a su localización, ¿no? Unas en la cabeza y otras en la columna vertebral. Cuando hablamos de estos defectos, también podemos clasificarlos en abiertos y cerrados, ¿no? Abiertos cuando estos defectos se exponen al líquido cefalorraquídeo, al ambiente, etcétera, y los cerrados en la cual no se toca piel y el defecto está localizado, cubierto por piel o por otros tejidos, ¿no? Entonces, si hablamos del compromiso encefálico, vamos a tener la cranioraquisquisis, ¿no? Donde hay toda una apertura de toda la columna vertebral y también del encéfalo, se llama cranioraquisquisis, ¿no? Apertura de los dos, cráneo y raquis. La anencefalia, en la cual no existe tejido cerebral, el encéfalo, no tenemos anencefalia, no tiene, no tiene encéfalo. El encéfalocele, acá hay un encéfalocele occipital, ¿no? Y la iniencefalia, que es un defecto de la columna con el cráneo, ¿no? No hay cuello y está pegado el cráneo con la columna vertebral. Y en cuanto al
las lesiones que tenemos en la columna vertebral, tenemos de lo más sencillo, que es la espina bífida oculta, que lo vamos a encontrar en una población alta, que generalmente no tiene síntomas, ¿no? Que hay algunos síntomas indirectos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Después tenemos el encefalocele o diafragma cerrado, ¿no? Acá, por ejemplo, hay tejido graso, ¿no? Un lipoma puede ser. El meningocele, en la cual tenemos que el tejido cerebral, el tejido nervioso no está comprometido. Y el mielomeningocele, tenemos el compromiso de todo el tejido del sistema nervioso, ¿no? Y acá es lo que les pongo toda la teoría, ¿no? Defectos abiertos de tubo neural, defectos cerrados de tubo neural, y defectos a nivel de cerebro, a nivel de médula espinal, ¿no? Para que ustedes lo lean con tranquilidad en sus casas. Entonces vamos a hablar un poco de espina bífida oculta, ¿no? Es el extremo más dentro de la espina bífida. Hay falta de fusión de los arcos de una o más vértebras, está cubierto por piel y por lo general no comprende el tejido nervioso subyacente. Es más frecuente en la región lumbar inferior y sacra, entre L4 y S1. Se encuentra en un 5 a 10% de la población normal. Es alta, ¿no? Es 5 a 10% de toda la población normal. Estos se pueden asociar a otras malformaciones de médula espinal, como el disrafismo espinal oculto, los quistes dermoides, los quistes epidermoides, los quistes entéricos intraespinales, los lipomas lumbosacras, la diastematomelia y el síndrome de la médula anclada, que lo vamos a hablar posteriormente, ¿no? Y vamos a tener anomalías externas que nos pueden hacer sospechar que este defecto está presente en el niño, ¿no? Por ejemplo, acá como un mechoncito en la parte final de la columna, ¿no? Acá está el mechoncito y acá está la anomalía, ¿no? Y acá les he puesto todos los ejemplos que pueden encontrar, ¿no? El lipoma, ¿no? La fosita, ¿no? Una fosita podemos encontrar, una protrusión podemos encontrar, un cambio de coloración, ¿no? Etc. ¿no? Entonces, cuando un recién nacido nace, siempre hay que verle bien, con atención, esta zona para ver si se trata de una espina bífida oculta, ¿no? Buscarla. Después pasamos a la espina bífida quística, ¿no? Esto ya es mucho más grave, ¿no? Va a ser la salida de la médula, las meninges o ambas, que hacen protrusión a través del defecto del arco vertebral, ¿no? Y de la piel. Y va a formarse un saco, por eso se llama espina bífida quística, ¿no? Que también se localizan en la región lumbosacra. Vamos a tener el meningocele, cuando el saco contiene la dura madre y la aracnoides y líquido cefalorraquídeo, ¿no? Los síntomas neurológicos de este cuadro suelen ser leves porque no está tomando tejido neurológico, ¿no? Pues acá está, mira, puede ser también a nivel torácico, puede ser a nivel lumbar, etc. Entonces acá, para diferenciarlo, ¿no? El meningocele del meningomielocele. Meningocele, lo ven, hay un defecto vertebral, ¿no? Hay un defecto vertebral. El tejido nervioso se encuentra dentro del canal y no protruye, ¿no? Pero tenemos el quiste acá, ¿no? El quiste. Entonces, cuando el tejido nervioso protruye, ¿no? Va a llamarse meningomielocele y va a tener síntomas neurológicos importantes. Y también complicaciones, ¿no? Una de las complicaciones es la hidrocefalia, en la cual se presenta entre el 80 y 90% de niños nacidos con un defecto del tubo neural grave, suele acompañarse de hidrocefalia.
Por lo tanto, cuando hay un defecto del tubo neural y se hace la cirugía, hay que estar atentos a esta malformación que se llama el Arnold-Chiari, ¿no? La presencia de malformación de Arnold-Chiari, en la cual las amígdalas descienden, ¿no? Se obstruye el libre discurrir del líquido cefalorraquídeo y va a aumentar la presión a nivel a nivel cerebral, porque el líquido cefalorraquídeo se va a ir quedando en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿no? Incluso en el cuarto ventrículo. Entonces, esta anomalía hay que tener cuidado y hay que estar vigilando, ¿no? Que no se presente, o cuando se presente, ponerle una derivación. Otros defectos del tubo neural que son mucho más graves, pero menos frecuentes, es la mielostisis o raquisquisis, ¿no? Es un tipo muy grávido de espina bífida que se produce antes de los 28 días de gestación. Los pliegues neurales no se elevan y persiste en la forma de una masa aplanada del tejido nervioso, ¿no? Es toda una apertura inmensa, ¿no? No siempre es mortal. Los que sobreviven van a tener problemas clínicos importantes, ¿no? La otra es la cranioraquisquisis o anencefalia. Vamos a tener la anencefalia total, falta de cierre de todo el tubo neural. La exencefalia o cranioraquisquisis o anencefalia es un defecto que afecta solo a la porción craneal del tubo neural. El encéfalo está representado por una masa dorsal expuesta a tejido neural indiferenciado. Dado que el feto carece de control para la deglución, ¿no? Los 2 últimos meses el embarazo se caracteriza por hidranios. Entonces, cuando uno ve que la madre está presentando hidranios, hay que sospechar esta patología. Los embriones anencéfalos suelen vivir hasta estadios avanzados de la vida intrauterina y pueden llegar a término, pero mueren en las pocas horas o días después del parto, ¿no? En el postnatal inmediato. Y este es un niño, ¿no? Que realmente es una pintura esto, en la cual no tenemos toda la parte del encéfalo, ¿no? Y estos tipos, puede haber también tipos de anencefalia, ¿no? La merocrania, efecto pequeño en la cámara craneal cubierta por el área de cerebro vasculoso, ¿no? ¿Qué es esto? Igual no funciona, ¿no? Y la holocrania, donde el cerebro está totalmente ausente. Acá tendríamos, no hay cerebro, ¿no? La inencefalia, que les había mostrado anteriormente, es la falta de una adecuada diferenciación y cierre del tubo neural en la región occipital y espinal, que recibe el nombre de iniunquisis. Este otro tipo raro pero grave de defecto tubo neural que se diagnostica cuando la cabeza del bebé está doblada severamente hacia atrás, muestra de acá, ¿no? Pegada. La cabeza pegada a la espalda. Y acá vemos en la radiografía, ¿no? Es una deformación de columna que es extrema, el bebé carece de cuero cabelludo y el cuero cabelludo está conectado con la espalda, ¿no? Se asocia a otras malformaciones como labio leporino, paladar hendido, defectos cardiovasculares, anencefalia y malformaciones intestinales. La enfermedad suelen vivir apenas unas horas, ¿no? Defectos de la osificación craneal. Estas malformaciones son defectos de los huesos, la osificación de los huesos del cráneo, ¿no? El hueso cortado es la zona escamosa del hueso occipital y se va a producir meningocele o meningoencefalocele, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos esta lesión, ¿no? Acá tenemos el niño y acá tenemos una lesión quística grande, inmensa, ¿no? Y acá tenemos parte del tejido cerebral, en forma quística, y entonces sería un meningoencefalocele, ¿no? Se asocia a trastornos neurológicos y puede producir hidrocefalia, ¿no? Entonces, de los encefaloceles, lo más frecuente es que se presente en la región occipital, entre el 75 y 80%. Después viene de la zona frontal, después de la zona
parietal, la zona etmoidal, ¿no? Y la zona etmoidal. Las manifestaciones clínicas son microcefalia porque no va a crecer bien el encéfalo, ¿no? Las alteraciones visuales, la crisis convulsiva, el retraso mental, las manifestaciones nasales y auditivas, deformidades faciales, meningitis recurrente cuando hay una fístula, por ejemplo, ¿no? Infecciones de vías respiratorias altas, dificultad, por ejemplo, este niño que tenemos, ¿no? Una lesión inmensa sobre la nariz, le produce dificultad para respirar, déficit de pares craneales, espasticidad, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver que el tejido óseo craneal está alterado, tenemos una lesión quística, y dentro de la lesión quística tenemos tejido encefálico, ¿no? Entonces, este es mieloencéfalos, ¿no? A ver, seguimos. ¿Y cuál será la causa de este defecto, no? Se ha estudiado bastante sobre estos efectos porque en realidad producen muchas secuelas neurológica, urológica y motora también, ¿no? Entonces, una de las causas sería la genética, ¿no? ¿Por qué la genética? Existe un mayor número de fetos femeninos afectados en relación a fetos masculinos. Hay un riesgo mayor de recurrencia en linajes maternos que en paternos. O sea, los familiares de la madre que tienen mayor proporción de consanguinidad entre padres de hijos afectados. Mayor recurrencia del defecto después del nacimiento de un hijo afectado es si tengo un niño afectado con esta patología, mi segundo niño va a tener mayor incidencia, ¿no? Del 4 a 8%. Y si tengo ya 2 niños con esta anomalía, mi tercer niño va a tener un 10%. O sea, va aumentando el porcentaje, ¿no? Además que varios síndromes, muchos síndromes, cursan con defecto de tubo neural, ¿no? La trisomía 13, la trisomía 18, etc. Estos son los factores genéticos, ¿no? Los factores medioambientales se asocia a las infecciones intrauterinas, como la rubiola y el toxoplasma, a la edad materna, cuando la mamá es muy joven, menor de 18, o ya muy anciana, muy mayor de 35 años. Algunos estudios sugieren que los abortos espontáneos están relacionados a estos defectos. Y se relacionan también a temperaturas muy altas, ¿no? Cuando la madre tiene fiebre o la madre se baña en una piscina muy caliente, ¿no? Y que podría producir estos defectos. Se relaciona también a diabetes insulino dependiente, al consumo de ácido retinoico, a la insulina, a las hiperglicemiantes, a la hipertermia, a la hipotermia también, a las concentraciones elevadas de vitamina a las mujeres que usan anticonvulsivantes como el ácido valproico y derivados, ¿no? Y también a causas nutricionales, ¿no? Al déficit se ha demostrado ya que el déficit de ácido fólico en la dieta de la madre produce esta anomalía. ¿Por qué se relaciona el ácido fólico a este defecto? Se estima que la prevalencia de las formas comunes de este defecto es de 300.000 casos al año en el mundo. Y decíamos que las prevalencias varían entre países, ¿eh? Se evidencia desde hace 2 décadas un declive de la frecuencia de estos defectos, principalmente en países desarrollados, ¿no? ¿Qué se relaciona? Con la disminución de estos casos, uno, porque en estos países desarrollados hay leyes que apoyan que los padres suspendan la gestación, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una anencefalia, hice el diagnóstico y le hemos hecho una buena ecografía, una resonancia magnética, estamos seguros de ese diagnóstico,
no vamos a esperar toda la gestación, ¿no? Para suspenderla, ¿no? Entonces, en los países desarrollados, suspende la gestación para que la madre no esté esperando, pues, los 9 meses, ¿no? En defectos mayores, ¿no? Y son los padres los que deciden al final, ¿no? O al uso, o a otros factores, ¿no? O a otros factores, como es la alimentación, ¿no? El consumo del ácido fólico por la gestante, y ahora se está dando a todas las gestantes ácido fólico, y especialmente no en el momento que se embaraza, ¿no? Sino previo, cuando uno está planificando embarazarse, ya debe estar consumiendo una cierta cantidad de ácido fólico. Este ácido fólico juega un rol fundamental en la regulación de la diferenciación celular y la división celular. Estos eventos requieren un control preciso de la mitosis y de la reparación de ADN. Es así como efectos pueden ser la consecuencia de eventos escalonados que parten de la reparación defectuosa de un ADN en el periodo crítico de la neurulación. Para ayudar a prevenir la recurrencia, se recomienda a las gestantes una dosis de 4 miligramos de ácido fólico. Miren, desde 3 meses del embarazo. Esta dosis es 10 veces mayor que la normal, que es de 400 microgramos, que normalmente se requiere, ¿no? Hay muchos estudios sobre esto del ácido fólico y este defecto del tubo neural. En resumen, aún no se entiende cómo es la fisiopatogenia, pero se presume que contribuye a la nivelación de la regulación de factores epigenéticos, ¿no? Previniendo la metilación del ADN y o la proliferación celular a través de la síntesis de purinas y pirimidinas. Hay un estudio también de varios casos clínicos, espina bífida, de 2.593 casos. Estos autores encontraron una reducción del 23% de los casos reportados de espina bífida entre los periodos del 92 al 96, y cuando fortificaron los alimentos con ácido fólico, fueron a estudiar del 96 al 2016 y se redujo en un 23%. Y cuando solo consideramos los casos más severos, encefalocele, etcétera, se reduce a un 70%. O sea, sí vale la pena, ¿no? Sí vale la pena el uso de ácido fólico como preventivo de esta patología. Existen también otros fármacos, como decíamos, por ejemplo, el alcohol. Por eso es que les digo que mamá embarazada proyecta tener hijo, usa el ácido fólico, no toma alcohol, no en ningún periodo del embarazo, ni poquito, ni bastante, ni un cachito, ni una copita, porque no sabemos cuál es la ventana exacta, ¿no? Cuál es la dosis exacta y cuál es el momento exacto, ¿no? Entonces nos puede tocar y podemos tener un niño con este defecto. Las difenilidantoínas, la fenitoína, que lo usamos en estado epiléptico, por ejemplo, ¿no? El fenobarbital, la piremetamina, el trimethoprim y la aspirina, ¿no? Entonces, las mujeres tienen que tener cuidado cuando están embarazadas y al ingerir una medicación, ¿no? Que puede ser capaz de producirnos este defecto. El diagnóstico debe ser prenatal, ¿no? Está demostrado que cuando se hace un diagnóstico prenatal precoz y se hace la reparación requerida, el pronóstico mejora en los niños, ¿no? ¿Qué hacer para el diagnóstico prenatal? La mayoría de ellos se pueden diagnosticar precozmente. Podemos medir alfa-fetoproteína en la sangre, ¿no? Este estudio generalmente se hace en la embarazada entre el 16 y 18 semanas de embarazo. Otra posibilidad es hacerle una amniocentesis, ¿no? De líquido amniótico, más o menos a las 15 semanas de embarazo, y se hace si estamos sospechando de una anomalía, se le hace un estudio genético, ¿no?
Pero lo que nos va a ayudar y nos va a hacer screening y después vamos a pasar a imágenes mucho más complejas es el ultrasonido, ¿no? Entonces, un ultrasonido bien hecho en una madre gestante mes a mes me va a hacer un diagnóstico precoz de un defecto del tubo neural, ¿no? Y si yo sospecho, paso a un ultrasonido de alta resolución, y si todavía no me tengo claro el problema, puedo hacerle una resonancia magnética del encéfalo y de la médula del recién nacido, esa madre gestante. Además de que podría ser también diagnosticar las anomalías asociadas, ¿no? Entonces, hago un diagnóstico preciso anatómico y de acuerdo a ello doy un asesoramiento a la madre y al padre de ese niño, ¿no? Ese diagnóstico prenatal debe ser individualizado para cada gestante y el tratamiento también se debe discutir con un equipo médico, con los padres, con la genetista, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hacemos ¿para qué? Para hacer un tratamiento prenatal, ¿no? Ahora estamos, pues seguro que ustedes que empiezan la medicina y todavía están muy jóvenes, van a ver estas cirugías prenatales, ¿no? En la cual las especialidades son anestesia fetal, ¿eh? Que es, hay grupos grupos en varios países en la cual están haciendo ya la cirugía prenatal, que están comparando con la cirugía abierta posterior, postnatal, y hay una gran diferencia en el pronóstico, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico prenatal. En el estudio postnatal ya tenemos ya toda la gama, ¿no? Las radiografías, el ultrasonido, el estudio urodinámico. Estos niños sufren mucho con los problemas urinarios, ¿no? Entonces, el urólogo nos va a ayudar, ¿no? Para hacer todos los exámenes requeridos, la tomografía, la resonancia magnética, ¿no? Que nos va a ayudar a visualizar bien los tejidos blandos también, ¿no? Entonces, este era el diagnóstico prenatal con ultrasonido. El primer trimestre, tasa de detección 44, no está mal. En segundo trimestre, 92 a 95, ¿no? Hay que buscar las anomalías asociadas y muy importante, el nivel de lesión. Incluso cuando revisaba el tema, había todo un examen, el examen clínico intranatal, o sea, del feto, el examen clínico del feto para hacer el diagnóstico de la anomalía motora, a qué nivel era, ¿no? A qué nivel era la anomalía motora del feto. Y es muy, muy, muy interesante. ¿Y cuál es el tratamiento? Como les decía, hay un equipo médico, ¿no? Que acompaña a la gestante primero, ¿no? El neurocirujano, el genetista, los cirujanos, ¿no? El ginecobstetra, etcétera, en la cual van a hacer el diagnóstico prenatal, ¿no? Y el tratamiento va a depender del problema que se presente, ¿no? Y el momento que deben también abordar, ¿no? Si es prenatal o postnatal, pero lo más importante es hacerlo lo más precoz posible, ¿no? Porque sí, el tejido nervioso se va lesionando y sigue lesionándose un tiempo indeterminado, entonces la cirugía ya no es tan importante, ¿no? Porque ya perdió la función ese tejido nervioso, ¿no? Y acá hablábamos un poquito de la cirugía prenatal, cuáles son sus objetivos. Miren, mejorar la herniación cerebelosa, eso que hablábamos, ¿no? Cuando hay una anomalía en la médula, por ejemplo, se lo opera, se repara y después va a haber una hidrocefalia, ¿no?
y hace una hidrocefalia y después hace una herniación cerebelosa, ¿no? El ARPA. Evita eso, mejora ese ítem. Evita el deterioro neurológico, ¿no? Que lo hago prenatal, previo a que reduce la necesidad de la derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que esas son las complicaciones, ¿no? Que le ponemos una derivación, se infecta, y le cambiamos, y etcétera, etcétera, y puede estar meses hospitalizado el niño, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones entre la 19ª y 26ª semana? El defecto anatómico debe estar entre T1 y S1. Cervical, imposible casi, ¿no? Felizmente que no es muy frecuente, ¿no? Que haya ausencia de otras malformaciones asociadas. Por eso que tengo que hacer un diagnóstico. Es complicado, ¿no? En las malformaciones asociadas y cuando hay una cifosis severa. Estos problemas de columna, ¿no? Severos, entonces ya nos va a ayudar para hacer la cirugía prenatal, ¿no? Y acá viene la cirugía postnatal, ¿no? Cuando la espina bífida está cerrada, no requiere, y no hay compromiso del sistema nervioso, el bebé y la mamá se van juntos, ¿no? Y ya se hace una interconsulta neurocirugía con tranquilidad lo programa y lo opera, ¿no? Cuando está abierta es el problema, ¿no? Hay que ponerlo en la incubadora al bebé, posición prono o de cúbito lateral, curación de la lesión, le dejan unas gasitas húmedas, no sé si ustedes han visto, le ponen unas gasitas húmedas en toda la lesión, ¿no? Y pasa a UCI el paciente, ya se usa antimicrobianos porque se va a contaminar, ¿no es cierto? Medir perímetro cefálico diariamente, manejo de líquidos y electrolitos porque se va a perder por la lesión que es amplia, ¿no? Prevenir hipotermia, hipoglicemia, hipocalcemia. Esto es cuando ya nació el bebé, ¿no? El tratamiento quirúrgico se debe hacer entre 48 y 72. Generalmente viene después de estos tratamientos la derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? El tratamiento endovenoso de antibióticos, generalmente hacen una microcirugía para no dañar tanto al tejido nervioso, ¿no? ¿Cómo prevenir? Entonces, acá yo creo que lo más importante es prevenir, ¿no? Prevenir que se produzca esta anomalía. Entonces, si conocemos cuáles son los factores, que ya lo hemos hablado, evitar, ¿no? Evitar. Por ejemplo, si yo tengo una madre, una recién casada que tiene epilepsia y sé que se va a embarazar pronto, entonces debo retirar un anticonvulsivante o 2 o 3 o los que esté consumiendo que altere el tubo neural, ¿no? Si tiene, por ejemplo, valproato, digamos, ni hablar, ¿no? Esta madre se prepara, me dice, me quiero dar, perfecto, cambiamos el valproato a pesar de que sea muy buen anticonvulsivante, pero me puede producir estos defectos. Lo retiro, pongo otro anticonvulsivante hasta que se adapte, ¿no? Y la mujer se puede embarazar, ¿no? Pero la prevención es lo más importante, ¿no? Prevención primaria destinada a evitar que esta patología se produzca. La desnutrición, la pobreza, ¿no? El nivel, la multiparidad. Todo esto contribuye a que esta patología se presente, ¿no? La prevención secundaria es perseguir su detención y atención precoz. Pero ya se produjo, ¿no es cierto? Pero se podría atender y hacer una cirugía precoz, ¿no? Ya sea fetal o neonatal inmediata, ¿no? Y la prevención terciaria, hacer que este niño que nació con
es un problema muy complejo que sufren los niños con la espina bífida. El problema de ellos es que tienen buen rendimiento escolar, la mayoría de ellos son muy capaces, disciernen y se dan cuenta de qué está pasando con ellos y sufren porque ven a sus amigos correr, saltar, ¿no? Y escaleras y ellos no pueden desde que hacer eso, ¿no? Encima los problemas urinarios, que son muy dificultosos para los niños, y después el problema renal que se asocia, ¿no? El objetivo prioritario debería ser profundizar en la prevención primaria, ¿no? Y esto vamos a asociarlo al ácido fólico, ¿no? Entonces también, si yo quiero tener un embarazo, 3 meses antes prevengo y tomo mi ácido fólico, ¿no? Miren, acá ya está la conclusión, el ácido fólico puede prevenir en un 70% de algunos defectos de nacimiento grave. Las mujeres necesitamos meses antes de estar embarazadas, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la espina bífida? Bueno, ya se dio, el niño nació, le operaron, le pusieron succión, ¿no? Las complicaciones de espina bífida pueden ser físicos, ¿no? Y también mentales graves. Está determinado por el tamaño y la ubicación de la malformación. Si está cubierta por piel, está cubierta, si compromete los nervios espinales o la médula, ¿no? De todo eso va a depender. Entonces, la hidrocefalia es una de las complicaciones, ¿no? Puede ser causado por obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense de la arteriaria, ¿no? Se obstruía, se jalaba hacia abajo y se obstruía la libre circulación, ¿no? O una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Se presenta entre los 20% de pacientes con mielomeningocele al nacer, aumentando hasta el 80% después del cierre. Entonces, quirúrgico, hay que estar muy atentos, estar midiendo la cabecita y hacer las ecografías, ¿no? Transfontanelares y midiendo los ventrículos, ¿no? Generalmente se presenta secundaria anomalía de Chiari, en donde el descenso anormal de cerebelo por debajo del foramen magno obstruye la circulación y origina hidrocefalia, ¿no? También un mal funcionamiento de la válvula de derivación. Viene este problema y son meses que se quedan los niños en el hospital, ¿no? Por estos problemas. La médula anclada también es otra complicación, ¿no? Rozamiento intradural del cilium o acortamiento de la adhesión de la médula espinal que limita el movimiento de la médula, ¿no? Acá van a ver, miren, esta es la médula, está pegada al hueso y está médula anclada, ¿no? Entonces no se puede movilizar y el niño quiere crecer y no puede crecer porque la médula no se estira, ¿no? Entonces ellos son de talla corta. Entonces en niños de talla corta también hay que revisar la parte inferior y ver, habrá médula anclada, habrá mielomeningocele, habrá lipoma, etc. Esta médula anclada se presenta entre el 13 a 26% de los casos con mielomeningocele de tipo lipomatoso. Los síntomas van a ser inespecíficos, va a venir la alteración motora, sensitiva, que generalmente es progresiva, las alteraciones urológicas y o anorrectales, ¿no? Dolor neuropático, el diagnóstico acá tiene que ser por resonancia generalmente, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico de médula anclada, ¿no? Existen otras complicaciones que son menos frecuentes, la siringomelia, la diastematomelia, el dolor neuropático, que a veces los niños sufren y hay que darle medicación. ¿Por qué? Porque es imposible vivir con un dolor neuropático, ¿no? Las convulsiones, las estenosis lumbar,
las alteraciones cognitivas, ¿no? Hay un porcentaje de niños que van a tener problemas cognitivos cuando tienen este defecto. Bueno, yo creo que esta es una patología que lo van a ver en su rotación. Más que en neonatología lo van a ver, porque ahí es donde abordan rápidamente y ahí es donde lo operan, pero en pediatría van a ver por sus consecuencias de epilepsia, ya sea por problemas motores, paraparesias, etcétera, o cuadriparesias, y esto trae más otros problemas, ¿no? Entonces, un poco liviana, corta, fácil de entender de defectos del tubo neural. Pero ahí el pronóstico depende de la lesión, ¿no es cierto? Los que tienen las anomalías severas viven solo horas, ¿no? Y en esos casos, sí, debería suspenderse un embarazo, ¿no? En contraste de los otros pacientes que tienen una lesión pequeña, ¿no? Sí les podrían ayudar incluso con la cirugía prenatal, ¿no? Los problemas motores, ¿no? Los problemas urinarios, intestinales, hidrocefalia, infecciones, problemas de aprendizaje, de sociabilización, etc. Entonces, esta es la clase. Espero que les ayude cuando hagan su rotación y se acuerden. Y no sé si hay alguna pregunta. Oye, ya, pasen al otro, pasen y al... No, estamos bien, ¿no es cierto? Casi, estamos exactos. Y ya. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Alguien quería hablar? Disculpen, te corté. Sí, una consulta. En espina bífida, lo que entendí es que normalmente el niño no tiene ningún problema mental, ¿no? Ni afectación, incapacidad, psicológica, ¿no? Solamente es como una complicación. O sea, ¿qué tan frecuentes son esas complicaciones? La complicación de retardo mental es infrecuente. La mayoría de casos, dependiendo, ¿no? Si solo es espina bífida con su derivación y no hay epilepsia, no hay mucho problema, ¿no? Si es más complejo, ¿no? Si hay otras asociadas, entonces esto sí podría tomar el sistema nervioso central y darle problemas cognitivos, ¿no? Todo depende de la magnitud de la lesión. ¿Habrá una pregunta? Bueno, los voy a dejar respirar para la próxima clase. La siguiente clase es infecciones del sistema nervioso, ¿no? Que también es bien compleja. Así que entren a su clase. El día miércoles tenemos 2 clases conmigo. Vamos a hacer epilepsia y estado epiléptico. Así que vayan dándole una revisadita para que sea fácil el entendimiento. Muy buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes.